for its EVs. Let's dive into the company with Lucid Motors CEO Peter Rawlin, who is coming to us from inside a new Lucid studio in New York City. Yahoo Finance senior auto reporter Pras Subramanian is here as well. Peter, good to see you again here. So the reservations, there's been a lot of confusion, I would say, in the EV industry on what quantifies as a reservation. How do you quantify it, and where do you think these orders are coming from? Are these orders or reservations, do you think they would have been for Teslas otherwise? Well, our reservations have just exceeded 10,000. They're bona fide reservations with appropriate deposits. Some people have even paid over $7,000 deposit. Wow, más de 10,000 reservaciones. Muchas personas ya pagaron más de $7,000 de depósitos, amigos y amigas. CCIV se está yendo a la luna y no lo digo yo, lo dice su cifra. Estamos aquí en 28.75. Ha estado creciendo esta semana y muchos indican que este es el principio. Vamos a estar hablando sobre la evaluación que un banco les dio a Lucid Motors, que esta acción debería estar entre los $30 a $33. Vamos a estar hablando lo que dijo Peter Rawlin en esta entrevista, que es muy necesaria que la veamos para que comprendamos qué es lo que nos espera en el futuro de Lucid Motors. Como ustedes saben, aquí tengo una posición bastante grande. Ahora ya estamos más de $193,000. Estamos ganando $32,280, mis amigos y amigas. Llevo hablando ya meses de esta acción y ahorita ya nos están dando la florecita del fruto, porque los frutos siento yo que todavía no, ni siquiera se acercan. Siento que pueda tener mucho potencial esta acción. Entonces vamos a estar hablando lo que dijo Peter Rawlin, porque es muy necesario que lo vean, que lo escuchen, para que entiendan el potencial que pueda tener esta empresa, mis amigos y amigas. Si les gusta este tipo de videos, suscríbanse al canal, den la campanita para que los notifique cada vez que hacemos videos de bienes y raíces, taxes, acciones, noticias, todo lo que nos crea dinero. Lo vemos en este canal. También darle a la campanita para que te notifique cada vez que hacemos nuestros en vivos, que los hacemos cada vez que abre la bolsa de valores. Y también darle me gusta al video, ayudas para que más personas puedan ver este contenido y se puedan informar lo que está sucediendo. Entonces darle me gusta, destruye el me gusta. Y para todas nuestras manos de diamantes que se han mantenido con CCIV, pues coméntenme en la parte de abajo los que compraron y cómo están sus posiciones. Cuénteme en la parte de abajo. Habiendo dicho eso, vamos con el video del día de hoy, porque tenemos muy buenas informaciones de lo que va a pasar estos siguientes semanas, estos siguientes días. Entonces vamos a hablar sobre esto el día de hoy. Habiendo dicho eso, vamos con el video del día de hoy. Vamos. Entonces comencemos, mis amigos y amigas. Aquí vamos a comenzar hablando sobre lo que dijo Peter Rawlin, porque es muy necesario que sepamos lo que está sucediendo. Entonces vamos a ver aquí un poquito de lo que está sucediendo y después vamos a estar hablando sobre esta evaluación que hizo este banco sobre la acción, que posiblemente debería de valer entre $30 a $33, y qué es lo que pueda pasar, suceder realmente con la acción en esta semana. Reservations are coming from all sectors. There isn't really such a thing as a market for EVs. There's a market for cars. And with great EVs like the Lucid Air that we're launching this year, we're going to get more penetration into the internal combustion engine market, more EVs taking the place of gasoline burners, and that's great for the planet. Entonces aquí primero tenemos que ver el nuevo estudio que abrieron en lo que es New York City. Están hermosos estos estudios, estupendos, donde las personas pueden ir a ver estos vehículos, y esto es lo que está haciendo que estas reservaciones vayan incrementando, que es algo muy bueno para lo que es la acción, porque ya tenemos varios estudios en todos Estados Unidos y las personas están viendo este vehículo, se están enamorando del vehículo y lo están reservando, y estas son buenas noticias. Le está indicando que ahorita en estos momentos las personas están buscando carros eléctricos que sean fuertes, poderosos y novedosos para reemplazar los carros de gasolina, y esto es muy cierto. Esto yo se los he comentado, que el nuevo futuro va a ser los carros eléctricos, y el que va a ganar esta carrera es el que tenga la mejor tecnología, y esto es lo que aquí nos va a seguir diciendo Peter Rawlin. Sigamos viendo la entrevista y vamos después a hablar sobre todo lo que pueda pasar. Hey, Peter, Pras here. So I had a chance to have a ride in that Lucid Air, the Grand Touring Edition.
very impressive production quality. I know these are pre-production builds, very smooth ride as well. But I was curious, have you been seeing these orders, reservations kind of accelerating recently as you guys have picked up steam and opened up more of these showrooms? Indeed. This is the 8th studio we've just opened here. Aquí le está diciendo que aquí el que le hizo la pregunta ya ha podido estar en el vehículo, le gusta realmente el funcionamiento de cómo le funcionó cuando él estuvo en el vehículo, pero él está diciendo que esto que están subiendo las reservaciones es debido a los estudios, y aquí está indicando Peter Rawlin que sí, mucho de esas reservaciones es debido a los estudios, y este es el 8º estudio que abren, y esto hace que las personas pues se sientan más, podemos decir, puedan ver el vehículo y puedan reservarlo con más, puedan sentirse más cómodas a reservarlo, a entregar dinero por algo que lo pueden ver físicamente. Y esto es lo que está ayudando a esta acción, y por eso tenemos que entender de las futuras ventas que pueda tener, porque las personas van a poder ir a ver estos vehículos y se sienten más tranquilas al momento de reservarlos. In New York City, we're opening this weekend here in the Meatpacking District, our new flagship studio. So come along and check out for yourself. And seeing is very much believing, Press. As you experience the ride in the car, then people start to take us much more seriously. And we're seeing the order book accelerate as a consequence of that. Aquí está diciendo que sí, que las personas puedan ver estos estudios que están hermosos. Aquí podemos ver que están hermosos esos estudios donde les muestra la tecnología del vehículo, el vehículo mismo, pero él está indicando que el poder verlo, el poder sentarse, el poder sentirlo, pues es creer en el vehículo, y esto está haciendo que las reservaciones pues estén incrementando, y esto son muy buenas noticias. You're also kind of pulling forward some planned capital expenditures. Is this because you want to increase capacity, or is it for newer models, or any kind of just work on the new Casa Grande factory? We want to accelerate our growth as a company to impact the world beneficially. The world needs to accelerate its transition to sustainable mobility. Ok, esto aquí están diciendo que están invirtiendo mucho en la aceleración de su tecnología, en la aceleración, en poder ellos entrar al mercado lo mejor y lo más rápido posible, porque ellos quieren hacer el cambio de vehículos de combustible a vehículos eléctricos lo mejor que ellos puedan. Y esto, como inversionistas, pues algo que queremos ver, una empresa que quiera acelerar el proceso, que no se tarde mucho, y esto está haciendo que esta acción suba, y aquí nos estamos dando cuenta. Sigamos viendo. And we've recently announced an expansion, bringing forward of capital, an expansion of our plant by 2.7 million square feet. Also, we're putting... Ok, entonces están expandiendo su planta, ok, y la están expandiendo grandemente, y esto es para poder fabricar más automóviles. Entonces, no solo ya van a comenzar a producir los vehículos, sino que están expandiendo porque saben que van a tener las ventas necesarias para poder incrementar, y ya van a tener la planta para poder incrementar estos vehículos. A second line for Gravity, Project Gravity. So we're really safeguarding the future of the company. We're future-proofing it. We're mitigating risk. And we're planning for a very, very expensive... También recuérdense que van a tener otro nuevo vehículo, ¿ok? El proyecto Gravity, que es un SUV. Entonces también por eso están agrandando ya la planta para poder venir y lanzar este vehículo también. Entonces imagínense los planes, imagínense que este vehículo sea lo que dicen que sí recorre las 500 millas, ¿ok? En una sola carga. Va a ser el mejor vehículo. Personas van a querer este vehículo, y cuando venga el SUV va a ser una locura. Entonces, esto es todo lo que tenemos que ver sobre la empresa y lo que nos está ofreciendo y el potencial que tiene. Future. Peter, it's Julie here. Speaking of acceleration, let's talk timeline for all of those people who have put in their orders to get their cars. What is it looking like? I know you have been talking about the second half of the year. The second half is a long time, a long range of time. Do you have any more specificity as to when people will start receiving cars? And I'm curious if you all are being affected at all by the chip shortage that has been plaguing the car industry. Right.
Y esta parte es fundamental y también por eso está subiendo la acción, porque aquí le hacen la pregunta sobre las entregas, si se van a retrasar en las entregas, si sí están a tiempo para las entregas. Ya sabemos que ellos dijeron que la segunda parte del año iban a comenzar las entregas, que ya estamos entrando a la segunda parte del año. Entonces, la pregunta es si sí van a hacer las entregas, si va a haber alguna demora y si les está afectando algo que tenga que ver con el chip a estas entregas. Y esto es fundamental su respuesta, porque esto es lo que están esperando las personas, que sí pasen estas entregas, y aquí podemos ver lo que responde ese resultado que suba la acción también. Entonces miremos aquí lo que responde. Yeah, okay. So we've promised deliveries in the second half of the year. We're on track for that. And we had really a red letter day just last Friday, the 18th of June, where we started our quality validation fleet build. These are the cars. These are production cars which we've started building, which will gradually, when the quality is right, we will determine at a level where we can actually sell to a customer. You also asked about the chip shortage. We've actually bought ahead to mitigate risk. And we're pretty good for this year's production run, actually. I think that there are one or two chips that are causing us some issues, specifically one in our battery monitoring system. Ok, entonces esto es muy bueno para nosotros los accionistas. Primero están diciendo que sí van a tiempo con lo que es la entrega de lo que estos vehículos en este año, en la segunda parte del año, ¿ok? Y esto son buenas noticias, es lo que esperábamos y lo queríamos escuchar, que sí van a ver las entregas, ¿ok? Primero. Y segunda, está diciendo que compraron chips de más. En pocas formas, que para este año no va a haber excusa de los chips para no hacer estas entregas. Y no solo eso, sino que están diciendo que están trabajando en poder solucionar ellos mismos lo que son los problemas que tienen con algunos chips. Pocas formas, ellos están queriendo decir que ellos están implementando y haciendo su propio chip para poder ayudarse ellos mismos a pues no poder, en pocas palabras, no tener que confiar en otra producción. Y esto son muy buenas noticias, porque están diciendo en pocas formas que va a llegar un punto donde ya no va a haber ningún problema de chips, y esto es algo muy, pero muy bueno. And we're mitigating that risk by looking at alternative sourcing and alternative design of the printed circuit board to suit an alternative chip if that should indeed be necessary. Que entonces ellos están viendo de una u otra forma de poder ellos venir y configurarlo para que tengan otra opción para poder, si hay un problema con los chips, para ellos poder seguir el proceso de producción de los vehículos, que esto es muy bueno. Me gustó mucho esta parte, y aquí podemos ver, pues miren cómo terminó hoy a 28.75 la acción. So far, I'm pretty confident the engineering and procurement teams have got this covered. Peter, I've seen a range of different valuations on Lucid, maybe at the low end, 33 billion, all the way up to 57 billion. How concerned are you that the market is just too optimistic on your company, given how many vehicles you might produce this year? Look, my focus is long-term, on a 10-year plan. Our real value proposition is the technology that we bring to bear. World-class technology, which can have a transformative impact upon mankind's transition to... Ok, entonces aquí lo vamos a terminar esta entrevista, porque aquí le está diciendo sobre la evaluación, qué es lo que él piensa y todo, pero aquí me gustó porque él dice que él lo ve a un lapso de 10 años esta empresa, y esto lo estoy haciendo yo como les digo, yo veo esta empresa a un largo tiempo, veo una inversión que va a ser millonaria, pero en un largo periodo de tiempo. Siento que Lucid Motors tiene la tecnología y tiene el equipo para que esta empresa pueda venir y ser la competencia de Tesla, y esto va a hacer que los precios de Lucid Motors en un futuro sean bastante fuertes. Y yo por eso es que aquí yo tengo mi posición más de $193,000 en este momento. Estoy viendo una posición a largo plazo, aquí la vamos a ir monitoreando, pero yo veo esta posición a unos 5 a 10 años, como dijo Peter Rawlin, ¿ok? Porque la tecnología y el tiempo lo dirá si fue una buena inversión, y aquí la vamos a estar monitoreando. Como siempre, mis amigos y amigas, nunca compren porque alguien les diga que compren, porque lo vieron en un video. Siempre estudien y analicen las acciones. A mí me gusta mostrarles lo que yo estoy haciendo, pero eso no significa en ningún momento que lo hagan o que no haya riesgo. Yo siempre les digo, siempre estudien y monitoreen la acción.
Como les decía yo, pues yo quiero mantener esta posición a un largo plazo y yo siento que apenas está comenzando. Están diciendo que ya hay un banco que evalúa la acción de Lucid Motors en que posiblemente esta acción pueda valer entre 30 a 33 dólares en este momento. Esto quiere decir que es muy probable que después que pase el merge o antes que esta acción o esta semana esté entre los 30 dólares por lo mismo que lo evaluó el banco. Entonces, mucho ojo con eso. Ya estamos aquí viendo que las reservaciones sí están pasando, ya están los correos, todo lo que es Red Edit está pues muy emocionado con este automóvil que ya sabemos que el 22 de julio van a votar para que haga este merge. Entonces ahí tenemos que esperar este catalítico. Espero que les haya gustado este video. Recuérdense que en los comentarios pongo 2 links. Uno de ellos es mis 5 estrategias cómo logré mis metas y también van a recibir notificaciones de mis nuevos videos. Y el otro, nuestro disco está creciendo. Somos una comunidad que nos apoyamos, contestamos preguntas, hablamos de acciones. Entonces únanse a nuestro Discord. Como siempre les digo, recuérdense que no hay nada imposible, que todo lo pueden hacer si ustedes quieren. Nos estamos viendo hasta la próxima.